Buenos días, estimadas hermanas. Mucho gusto de poder volver a compartir con ustedes una clase más de Biblia. Después de varios, creo que 2 meses de no vernos, pues será una alegría que aunque sea en una forma virtual podamos tener la oportunidad de comunicarnos. Deseo que estén muy bien, que estén muy cuidándose de esta epidemia y que pronto podamos vernos en otras circunstancias. Por de pronto, pues es importante que terminemos el curso de este cuatrimestre respecto al profetismo y voy a dar unas cuantas clases en este día para que ustedes tengan la oportunidad de verlo en el momento que tengan espacio dentro de todas sus actividades. El tema que nos corresponde el día de hoy es Daniel, el profeta Daniel. Recuerden que ya hemos visto Isaías, Jeremías, Ezequiel, 3 de los grandes y viene el cuarto del otro grande. Grande muy, no significa grande porque tenga muchos capítulos, sino por su contenido y por su expresión. Porque todos los profetas tienen una parte muy importante para poder conocer qué quería Jesús de ellos, qué quería Dios, mejor dicho, de ellos para la preparación a la venida de su Hijo. Así es que vamos a empezar y para eso vamos a necesitar que tengan sus hojas. ¿Se recuerdan estas hojas, estas copias que yo les di y que pueden tenerlas cerca de ustedes porque esto amplía los conocimientos? No puedo darles todo el contenido de las páginas y al mismo tiempo tratar asuntos de ya leyendo la Biblia. Yo me voy a referir más a todo lo de la Biblia y un poquito de esto para que ustedes cuando lo estudien lo puedan ampliar. Así es que para principiar, Daniel pues es podríamos decir que uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento y que aparece más o menos 167 años antes de Jesucristo. Ya está cerca Jesús de venir. Y entonces aparece este personaje que Yahvé o Dios o Dios Padre, como querramos llamarle, lo llama en un momento muy decisivo de la historia de Israel. Momentos que ya platicamos con los profetas anteriores, especialmente Jeremías, que no hace mucho lo vimos. También Jeremías desarrolló todo su profetismo dentro de Israel, tratando de influir en el rey y en sus autoridades cómo debería ser su comportamiento respecto a Dios y respecto al prójimo. Entonces, para evitar caer en las garras, podríamos decir, del territorio de Babilonia, con el famoso rey que también ustedes ya deben de conocer de memoria el nombre, el señor Nabucodonosor. Él era un rey muy importante de esa época, con un imperio muy importante, muy desarrollado, muy grande, con mucho poder también militar. Por lo tanto, era un peligro para Israel. Lamentablemente, como ustedes se recuerdan, porque no solo lo vimos en clase, sino lo vieron en una película que tuvimos la oportunidad de ver sobre la vida de Jeremías, que no hizo caso. Él no fue fiel al llamado de Yahvé y encima de eso usó unos ídolos de otras religiones para poder sentirse él más apoyado. Por lo tanto, cae bajo el imperio de Babilonia. Y también previamente les conté que cada digamos, ejército que invadía a otra nación, cuando los sojuzgaban, separaban a las personas que se iban a llevar desterradas. Y en este caso hay 2 tipos de personas: los que son más cultos, los que saben otros idiomas, los que tienen más cultura o los que saben mucho sobre determinado tipo de trabajos, pues estos los apartaban y se los llevaban para el servicio del rey donde iban a vivir.
eran inteligentes porque utilizaban a las personas para bien de sus propias funciones. Y los demás, algunos lograban algo y otros se convertían en esclavos de ese reino. Y Nabucodonosor no fue la excepción. Entonces, dentro de las personas que ellos escogieron para que fueran, los ayudaran en su reinado, está Daniel. Daniel, un joven, muy joven, pero preparado, sabiendo los idiomas, además el de Israel, y se los llevaron. Pasado un tiempo de estar en Babilonia, Daniel recibe el llamado de Dios en una situación especial que ustedes la van a leer en la Biblia o la van a leer en las notas que yo les mandé. Y en ese momento él recibe la función de poder ser ayudante del rey. ¿Cómo fue? Pues cuando lo llevaron, escogieron a 4 de ellos, y decidieron pues darles mejores comidas, mejores vestidos, mejores cuidados para tenerlos muy fuertes, muy sanos y muy dispuestos a dar toda la sabiduría que ellos podían tener para gloria de Babilonia. Pues ahí fue la primera prueba. Ellos, los judíos, tienen sus costumbres alimenticias y por lo tanto no aceptaron las costumbres alimenticias de Babilonia, especialmente con las famosas carnes de cerdo y otros animales, lo cual casi les cuesta convertirse también en esclavos, pero lograron convencer al que los iba a alimentar que les diera 8 días, y si en 8 días ellos estaban más robustos que antes, pues entonces pudieran darles solo los vegetales como ellos comían nada más. Y así fue. Pasado 8 días, se asombró el encargado de alimentarlos al ver que estaban mucho más radiantes, mucho más gruesos y más ágiles, etc. Entonces fue así como decidieron respetarles su comida. Y así es como se convierten en ayuda para el reino. Bueno, pues eso es a grandes rasgos quién fue Daniel y sus amigos. Me parece que los tengo aquí también. Ahorita Daniel, se me pasaron los nombres ahorita, pero por ahí los voy a encontrar y se los voy a dar porque ya se me pasó a mí también, se me olvidó en los nombres. Pero el objetivo principal, quiero algo importante, ¿cuál es el escritor que escribió acerca de Daniel, siempre inspirado por el Espíritu de Dios? Pues tiene como objetivo que estos profetas, especialmente Daniel y los demás eran sus ayudantes, era consolarse a sí mismo y consolar a todas las personas que estaban cautivas en ese lugar. Y todos bajo la persecución en este momento de Nabucodonosor y después de otros reyes. O sea que eso fue digamos, el objetivo principal para que Dios debe haber pensado, necesito que mientras estén todas estas personas que supuestamente iban a ser muchos años, no pudieran olvidarse de Él y de que en medio de todo ese desastre, se sintieran acompañados. Podíamos pensar en la época de ahorita, que también nosotros estamos encerrados y lógicamente hay momentos también difíciles en nuestras vidas, pero que con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Daniel va a enfatizar en algunas prácticas judías especiales, como por ejemplo el que les dije, ser escrupulosos en la observancia de sus alimentos puramente naturales, el valor de la oración y también la limosna, las buenas obras, o sea que no era solo palabras sino acciones también.
Hay más, pero lo leerán ustedes. Para este momento, al rey que ellos con el que van a trabajar durante 8 siglos, el principal fue Nabucodonosor. Después muere él, le sigue su hijo, y después el gran imperio de Babilonia va a caer en otros imperios. Los cuales son los persas y los medas, de los cuales no quiero que se preocupen en aprender acerca de Ciro y de Darío, 2 reyes muy importantes de esa época que tuvieron que ver mucho con el regreso de los judíos a su país. También Daniel tuvo que ver también con el rey Alejandro Magno de Grecia, quien pasó arrasando Israel también, y que dejó sus costumbres que fueron no muy agradables para los israelitas de esa época, y por lo tanto sufrieron mucho, no tanto con las órdenes de Alejandro el Magno, que él respetaba a todas las personas en su religión, sino al que se quedó después de él, un rey que tiene un nombre muy bonito, que ya lo han escrito ustedes, que se llama Antíoco Epifanes IV. ¿Verdad qué bonito el nombre? En fin, en todo esto tuvo que ver Daniel con sus forma de comportarse, con sus oraciones, con su testimonio de un hombre de oración, y también pues Dios le da un don muy importante, como es el poder descubrir las visiones, saber qué quería decir, cómo interpretar aquellas visiones y sueños que ayudaron mucho para que él pudiera ayudar a su pueblo también. Así es que mucho de esto se los estoy diciendo ahorita están en estas hojas, una que otra cosa no. Pero también quiero decirles que es uno de los que, además de tener tanto contenido, tiene pocos capítulos, como es 13. Recordemos que el de Isaías tenía 66 capítulos, me parece, o 60, por ahí. Para 13, pues ya es poquito, pero es muy condensado todo. 13 capítulos en los cuales se van a narrar una serie de visiones, las cuales Daniel las va a interpretar a los reyes, y al poder darles la interpretación adecuada, logró que el rey de esa época no mandara a matar a toda su corte, digamos, porque había un grupo de personas que eran los encargados de aconsejar al rey y de decirle cómo interpretar aquel sueño que había tenido aquella noche y por el cual no podía dormir. Entonces los mandaba a matar, simplemente porque no sabía cómo hacerlo o cómo ayudarlo. Pero ahí intervino Daniel. Entonces Daniel intervenía, pedía que por favor le dieran un espacito para orar al Señor, para poderle interpretar su sueño y poder así librar de la muerte a todos los demás, aunque no fueran israelitas, y como consecuencia de eso también los israelitas que vivían ahí, podían tener algunas prebendas un poco mejor, librarlos de algunos castigos, de algunos trabajos severos, etcétera, etcétera. Bien, entonces a grandes rasgos les hablé sobre estas 2 hojas, que quiero que ustedes las lean muy detenidamente y las tengan cerca para que puedan completar todo lo demás. Bien, vamos a continuar ahora con la segunda parte. También quizás un poquito más larguita, porque vamos a referirnos específicamente a
a leer algunas visiones y algunos sueños que tuvieron los reyes y que donde intervino Daniel. Entonces, aquí le doy gracias a Dios por todo esto y pedimos la bendición de nuestra Virgen María, María Auxiliadora, por ser este mes el que le dedicamos a ella. Por eso las tenemos aquí presentes para que los miremos y lo arreglemos todo. Muy bien, entonces vamos abran su Biblia. Ya vieron sus copias, ahora abran su Biblia en el libro de Daniel. Voy a ir rapidito tocando algunos temas de algunos capítulos, los cuales ustedes pueden leer más despacito ya en su casa. En el capítulo 1 es casi muchas de lo que les acabo de decir está en el capítulo 1, muchas cosas, así es que no voy a leer nada, excepto para decirles quiénes son los ayudantes o los amigos de Daniel, los cuales se me olvidaron los nombres. Dice, el rey conversó con ellos y entre todos no encontró ninguno, fíjese, vio a todos los que habían desterrado. Capítulo 1, 19, versículo 19. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que los pasaron al servicio del rey. Bueno, esto ya confirma lo que he hablado anteriormente. Entonces, en el capítulo 2 vamos a ver la primera visión. Hay unos relatos de visiones que son historias aisladas y la intención es demostrar que la religión de Israel es superior a la sabiduría pagana y el Dios de Israel tiene poder para rescatar a sus fieles de cualquier peligro. Cualquier peligro. Y eso pasó. Luego hay otros sueños también donde Daniel tuvo la posibilidad de ayudarlos y con esos también robustecer la fe de sus compatriotas e ir instaurando poco a poco el reino escatológico de Dios dentro de ese pueblo. Al final, el rey Nabucodonosor, no al final, sino a su medio reinado, podíamos decir, descubrió que el Dios de los israelitas era mucho más fuerte y mucho más poderoso que sus dioses. Bien, volvamos a la Biblia, capítulo número 2. Dice el sueño de Nabucodonosor, o sea que él tenía un sueño que todas las noches no lo dejaba dormir. Y sus personajes, sus astrólogos, no hubo nadie capaz de descifrar ese sueño. Entonces Daniel pide su intervención y es así como se lo dan. Luego pues Daniel le pide tiempo para orar, para pedirle a Dios que le ilumine para poder saber cuál era la razón de ese sueño, pero también le pide que no mate a los sabios de Babilonia. En el capítulo 2, versículo 24, Daniel acudió a Arioc, a quien el rey había encomendado la ejecución de los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y yo le daré la interpretación. Continuamos en el capítulo 2, versículo 31, y vamos a leer la visión. Tú, oh rey, tuviste esta visión, le dice a Daniel. Una enorme estatua de extraordinario brillo y aspecto terrible se levanta ante ti. La estatua tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, la mitad de las piernas de hierro y los pies de mitad de hierro y mitad barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención de una mano alguna.
golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo a la vez se hizo polvo, el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como la paja de la era en verano, que el viento se lleva sin dejar rastro. Pero la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este era el sueño, y ahora expondremos al rey su interpretación. Tú, majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria, te has sometido los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, donde quiera que habiten, y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Luego vendrá un cuarto reino duro como el hierro que todo lo tritura y machaca, como el hierro que aplasta, y así él triturará y aplastará a todos los demás. Y los pies y los dedos que vistes, mitad de barro de alfarero y mitad de hierro, corresponden a un reino que estará dividido. Tendrá la solidez del hierro, pues vistes el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies, mitad de hierro y mitad de barro, significan que el reino será a la vez fuerte y frágil. Y como vistes el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán los linajes entre sí, pero no se fundirán uno con el otro como el hierro que no se funde con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. Pongan atención en el versículo 44. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá por siempre. Tal como vistes desprenderse del monte sin intervención de mano alguna la piedra que redujo a polvo, y el hierro, bronce, barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verídico y su interpretación fiel. Bien, en esta se dan cuenta ustedes de todo lo que va a pasar más adelante, y así fue. Si seguimos leyendo la historia del reinado de Nabucodonosor pues comienza a decaer, tiene un momento de poder convertirse también hacia el pueblo de Israel, no lo logra totalmente, así es que muere, lo cede al hijo, y después del hijo vienen los persas, los medos, y así es como también el famoso Antíoco, y así es como al final termina el reino eliminado totalmente. Pero ¿quién va a dominar? Va a ser el único reino de Dios. Este es un sueño verídico y su interpretación fiel. Entonces, en un sueño transmite todo esto. El rey pues cayó rostro en tierra, dice en el versículo 46, y ordenó ofrecerle oblaciones y perfumes. Luego el rey le dice a Daniel: verdaderamente vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el Señor de los reyes y el revelador de los misterios, ya que tú has logrado revelar este misterio. El rey ascendió a Daniel, le dio muchos regalos, lo nombró gobernador de la provincia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y así fue como ellos empezaron a poder de esa forma tener más poder y poder ayudar a sus compatriotas. Bien, y así es como va Daniel interpretando sueños que le van demostrando a Nabucodonosor que el poder del Dios Altísimo es
mayor que el de todos ellos. Luego hay otro, en el capítulo 3, vamos a encontrar otra estatua. Esto no es un sueño, sino que los que no querían a Daniel deciden ponerle una trampa para que el rey no le tenga tanta confianza a Daniel, y le piden hacer una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 de ancho, y la colocó en la llanura. Y el heraldo pregonó, capítulo 3:6, y aquel que no se postre y la adore será inmediatamente arrojado a un horno de fuego abrasador. ¿Qué pasó? Ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día en dirección al oriente, y que él no por nada y por nadie él dejaba de hacer sus oraciones. Por lo tanto, decidieron ponerle esa trampa y luego el que adorara una estatua. Daniel hizo sus oraciones, y también Misael, Sidrac y Abednego, quienes han encomendado la administración de la provincia, y así fue como entonces viene y deciden hacer develar la estatua. Todos tienen que adorarla, ellos se niegan, y al negarse, entonces lo que les toca es que los introducen en un horno, lo cual es a los tres amigos de Baltasar, y Dios los salva de esto. Entonces no logran todo esto. El sueño y la locura de Nabucodonosor, dice. Capítulo 4, versículo 1. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo y satisfecho en mi palacio cuando tuve un sueño que me asustó. Las pesadillas que tuve en mi lecho y los fantasmas de mi mente me aterraron. Y entonces ordeno otra vez a los sabios que le interpreten el sueño. Pero no lo lograron. Por último, llama otra vez a Daniel, que para este momento ya no se llama Daniel, sino el rey le pone otro nombre que se llama Baltasar. Así es que Baltasar y Daniel es la misma persona. Y le manda y le pide que le interprete el sueño. Viene y Daniel, mientras estaba acostado, dice: mis visiones son 4:7. Si ya lo encontraron, dice: mientras estaba acostado asaltaron mi mente estas visiones. Había un árbol de gran altura en el centro de la tierra. El árbol creció, se hizo corpulento, su altura llegaba al cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su ramaje era hermoso y sus frutos abundantes. Tenía comida para todos. A sus sombras se cobijaban todas las bestias del campo. En sus ramas anidaban las aves. Alimentaba a los vivientes. Y mientras contemplaba en el lecho las visiones, un vigilante santo bajó del cielo y gritó: abatid el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas, sus frutos, que huyan las bestias de su sombra y los pájaros de sus ramas. Dejad en tierra el tocón con sus raíces. ¿Se recuerdan el tocón? Es algo que va a surgir nuevamente más adelante. Dejad el tocón con sus raíces, con cadenas de hierro y bronce entre los matojos del campo, que los empape el rocío del cielo y que comparta con las bestias de la tierra. Que se le quite su alma humana, se le dé un alma animal y viva ahí 7 años. Es el sueño que Baltasar, o Daniel alias Baltasar, le dice que se refiere a él. Él que ha recibido tantas interpretaciones, tantas ayudas del Dios del Altísimo, no se convence que totalmente él sea el verdadero Dios, y entonces va a sufrir esto. En medio del campo, él será el que
de alma humana se convierte en un animal y será amarrado en ese tocón por 7 años. Por 7 años. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Tú, Baltasar, aclárame, le dice. Entonces Daniel le dice, en el capítulo 4:16. Entonces Daniel, apodado Baltasar, quedó en un instante perplejo, y el rey le dijo: Baltasar, no te asustes del sueño ni de su interpretación. Baltasar le dice: no te asustes de su interpretación. Respondió Baltasar: Señor, que este sueño se refiere a tus enemigos y su interpretación a tus adversarios. Ese árbol que vistes crecer y hacerse corpulento, cuya altura llegaba al cielo y era visible desde toda la tierra, que tenía hermoso ramaje y abundantes ramas y frutos, comida para los pájaros, sombra para las bestias del campo y ramas que anidaban las aves, eres tú, oh rey, que te has convertido, que te has hecho grande y poderoso. Tu grandeza ha aumentado y ha llegado hasta el cielo, y tu soberanía se extiende hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante santo que el rey vio bajar del cielo, abatid el árbol, destruídlo, pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con cadenas de hierro y bronce, entre los matojos del campo, que lo empape el rocío y comparta la suerte con las bestias del campo, y que viva ahí 7 años. Esta es su interpretación, majestad, y la decisión es que el Altísimo ha tomado respecto a mi señor el rey. Serás apartado de los hombres y vivirás con la bestia del campo, te darán de comer hierba como los toros, quedarás empapado de rocío y vivirás 7 años. Voy a saltar hasta el versículo 24, donde dice: por tanto, majestad, acepta mi consejo, expía tus pecados con obra de justicia y tus delitos socorriendo a los pobres, para que tu felicidad sea duradera. Bueno, pues sucedió, y es así como el rey termina en esta circunstancia. Pasan los 7 años según la historia, y al cabo de ese tiempo, pues Nabucodonosor regresa. Dice capítulo 4, versículo 33. En aquel momento recobré la razón y recuperé también majestad y esplendor para gloria de mi reino, mis consejeros y mis magnates. Me reclamaron, se me restableció en el trono y se me dio un mayor poder. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad, todos sus caminos justos, y puede humillar al que actúa con soberbia. Eso pues es una enseñanza que puede caminar con el tiempo siempre, incluso hasta nuestros tiempos. Bien, aquí se trunca la historia. No sabemos con certeza realmente cuál fue el final. Se cree pues que no fue muy visto ante sus generales y ante sus parientes el cambio de él, y lógicamente pues no dura mucho, y al fin termina recibiendo el poder el rey Baltasar, que era su hijo. Y así fue como fue totalmente. En el capítulo 5 se habla el festín de Baltasar. Baltasar tuvo su vida loca, y entonces en una de sus locuras tuvo también un sueño. Vamos a leerlo acá. El rey Baltasar, 5:1, ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios, y en presencia de ellos se puso a beber vino. Bajo los efectos del vino, Baltasar mandó a traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Esto fue la mayor afrenta que pudo haber hecho Baltasar en su reinado. Y así fue como trajeron todo esto, bebieron ahí, y mientras bebían, en el 5:4,
alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y hierro, y de repente aparecen unos dedos de mano humana que se pusieron a escribir frente a en una pared, pero un candelabro alumbraba. Y en la cal del muro del palacio, el rey vio el trozo de mano que escribía. Entonces el rey palideció, se turbó, se le aflojaron las articulaciones de las caderas y las rodillas, y gritó y mandó a llamar a los magos, astrólogos, para que le dijeran cuál era la interpretación. No pudieron. Entonces, versículo 12 del mismo capítulo 5, ya que Daniel, a quien el rey puso el nombre de Baltasar, tenía un don extraordinario, un saber y una inteligencia capaz de interpretar, lo llamaron. Y después lo llaman y le dicen en el versículo 16, he oído que tú puedes dar interpretación y resolver problemas. Pues bien, si logras esto, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y ocuparás el tercer lugar en el reino. Ya que a raíz que murió Baltasar, murió Nabucodonosor, si bien se quedó Daniel con sus amigos ahí, ya no en la misma categoría, y ahora él se la quiere restablecer. Daniel tomó la palabra y le dice, quédate con tus regalos y da tus obsequios a otro. Yo de igual manera leeré e interpretaré al rey este escrito. Majestad, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor soberanía, poder, fama y honor. Y en virtud de este poder todos los pueblos, naciones y lenguas le temían y temblaban ante él. Él mataba o dejaba vivir a voluntad, ensalzaba y humillaba a su antojo. Pero como se volvió soberbio y arrogante, fue destronado y despojado de su gloria. Fue apartado de los hombres y adquirió una naturaleza animal. Y le cuenta todo lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Por eso Dios ahora ha enviado 5:24. Por eso Dios ha enviado esa mano que dice lo que está escrito. Es Mené, Tekel y Perez. Y esta es su interpretación. Mené, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y te falta peso. Perez, tu reino será dividido y entregado a los medas y a los persas. Y aquella misma noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos. Darío el Medo, que tenía 62 años, se apoderó del reino.